nessa hora, Pedro a llegada pedía limosna. Lo cierto es que en esos momentos en donde se manifiesta la crisis en la vida del cristiano, tenemos que entender que nuestro Dios está siempre pendiente. Mire a la persona que está al lado suyo. Créame que aunque viva cerca de usted o con usted, o sea parte de su familia, ninguno somos iguales. Nadie hay que sea igual a otra persona, aunque seamos parte del mismo núcleo familiar. Es por eso que muchas personas hacen amistad con diferentes personas porque dicen, me gusta cómo eres porque piensas como yo. Me gusta cómo eres porque te gusta lo que a mí me gusta. Me la paso bien contigo, como que hicimos química desde que nos vimos, ¿verdad? Y muchas veces esa química que muchas veces mencionamos, no la tenemos con miembros de la familia. No la tenemos entre hermanos, porque somos diferentes, porque somos distintos. Lo cierto es que, como dije en alguna ocasión, mi querido hermano, a todos nos gustan las cosas fáciles de hacer y no nos gustan las que son difíciles de hacer. Por ejemplo, nos gusta el microondas, nos gusta la licuadora, nos gusta llevar el carro al car wash. Pero no todos nos gustan las cosas fáciles. A otros pues procuramos hacer las cosas que para otros es difícil. Es decir, lavamos el carro a mano, ¿verdad? Y hacemos ese tipo de trabajo que para otros podría ser más cómodo. Mientras que uno está calentando una sopa en el microwave, otro está haciendo unas brasas para hacer una carne asada. Bueno. Y mientras que unos van a pescar, otros van a comprar un pescado ya frito. Lo cierto es que así somos la mayoría de nosotros, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Lo cierto es que muchas veces lo que es fácil se vuelve difícil, bendito el nombre de Cristo, y lo que es difícil se vuelve fácil para otras personas, bendito el nombre del Señor. Mi querido hermano, quiero hablar hoy de que lo difícil se vuelve fácil y lo fácil se vuelve complicado en la vida. Lo que nosotros podemos hacer fácilmente se nos complica y la pregunta es, ¿por qué, mi querido hermano? ¿A dónde queremos llegar con esto que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que quiere el Señor decirnos en este día? Siempre que voy a pararme en el púlpito le digo a Dios, Señor, dame una palabra que sea de edificación para tu iglesia. Yo no quiero pararme a hablar por hablar, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Lo cierto es que a donde quiero llegar es que donde nos paremos, el punto es que usted y yo siempre vamos a tener complicaciones en la vida. Siempre vamos a tener problemas. No porque las estemos buscando, es que las situaciones se presentan, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces déjeme decirle en esta hora, le iba a decir esta mañana, pero ya pasamos de mediodía, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Quiero mencionarle por lo menos tres razones por las que podemos estar pasando cualquier tipo de problema, cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de complicación. Número uno, cuando nos enfrentamos a una tentación, hermano. Siempre la tentación va a ser un problema. Siempre la tentación va a llegar a nuestra vida. El Señor Jesucristo, cuando estuvo allá en el desierto, se presentó el diablo para tentarlo. El enemigo se presentó para tentarlo. ¿Por qué? Porque la tentación siempre quiere arrastrarte al pecado. El propósito de la tentación es arrastrarte al pecado. El propósito de la tentación es seducirte de alguna manera. Número dos, cuando estás no ante una tentación, sino delante de una prueba. Una prueba es diferente a una tentación. Pero tanto la A como la B van a llegar a la vida de cualquiera de nosotros. Y la número tres, se la voy a decir mientras voy desarrollando el mensaje, para que estemos pendientes de esto. Lo primero es lo primero y debemos de aclarar, hermano, lo que es la tentación. Número uno, la tentación no viene de Dios. Una tentación no viene de Dios. Una tentación tiene que venir de un personaje siniestro que quiere hacernos caer de la gracia de Dios.
Dice la Escritura en Santiago, capítulo 1, número 1, versículo 13 y versículo número 14. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que cuando viene la tentación viene del enemigo, pero hasta ahí llega. Yo lo he dicho así siempre. Si yo paso por un lugar y hay una persona atractiva, sumamente atractiva, una persona sea de cualquier género, masculino o femenino, pasa una hermana y mira a un hombre que es sumamente atractivo. Pasa un hermano y mira a una dama que es sumamente atractiva. Puede verla. La atracción es algo que refleja la belleza de la creación de Dios. Usted la puede ver y aún decir, esa persona es bella. La Biblia habla de David, la Biblia habla, hermano, y dice que David era de hermoso semblante. Era un joven hermoso. La Biblia lo menciona. Todo lo que Dios hace es hermoso. Pero en algunas personas se ha destacado más algunos rasgos que en otras. Lo cierto es que la verdadera belleza está en el corazón de la persona, ¿verdad? En el corazón de nosotros está la verdadera belleza. Por eso hay atractivos con un toque de pesadez que cae la persona un poquito pesada, que hay feitos que caemos muy bien, ¿verdad? Habemos feitos que somos atractivos, ¿verdad? Hay algo, pero eso es lo que está dentro de nosotros. Entonces, mi querido hermano, dice ahí que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. El enemigo pone la tentación. Si yo veo a una dama, o si usted ve, hermana, a un caballero, no hay pecado en eso. Pero si yo paso y regreso y vuelvo a ver, ahí comienza la tentación. Ahí comienza la tentación. Y el Señor dijo, por cuanto la viste y la codiciaste, caíste en un adulterio. Entonces, mi querido hermano, esto es bien delicado, porque las tentaciones vienen a la vida. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol y de todo fruto podéis comer, menos de este, ¿por qué será que cuando hay una prohibición, lo prohibido nos atrae? ¿Por qué será que el pecado atrae? Porque ese es el efecto de la tentación. Atraerte. Eva fue seducida. Eva fue engañada. Entonces la tentación es un engaño. Diga conmigo, la tentación es un engaño. Muy bien. Entonces la tentación viene del enemigo de nuestras almas. Aclarado este punto, le diré que la tentación tiene como propósito arrastrarnos al pecado y el pecado llevarnos a la condenación. Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien. Hablemos de la prueba para seguir adelante. La prueba no viene del enemigo. La prueba, por el contrario, viene de Dios. Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida. Dios permite que pasemos por ciertas situaciones. Y tiene un propósito, la prueba tiene un propósito diferente a la tentación, porque vamos a verlo en breve, bendito el nombre del Señor, pero nos vamos a enfocar antes en una palabra que aparece en la Biblia, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y que vamos a ver en un momentito, la palabra resistir. Resistir viene de resistencia. Y el re es un prefijo, ¿verdad? El re es un prefijo. Entonces nosotros tenemos que entender que la resistencia es algo que nosotros tenemos que manejar. La resistencia no la va a manejar Dios. Le voy a explicar algo. Si yo agarro un balón y lo peso, podrá tener cierto o diferente peso. Pero ¿qué pasa si yo lo inflo? Y le hago un nudo, lo peso. ¿Pesa lo mismo o pesa más? ¿Qué creen ustedes? ¿Pesa lo mismo o pesa más, jóvenes? ¿Pesa más?
Pesa menos. Aquel dice que pesa menos. ¿Quién piensa que pesa más? Nadie piensa que pesa más. Pues damas y caballeros, pesa más. Porque el aire tiene peso. El aire tiene peso. Y eso es lo que forma lo que es la gravedad. La gravedad. Por ejemplo, mi querido humano, usted no se da cuenta, pero el peso del aire es lo que impide que nosotros nos caigamos, estemos pasando. La gravedad, el peso del aire, nos ayuda entonces a mantener. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de algo que va a impedir el daño hacia nosotros. Cuando el Señor dice someteos a Dios, resistid al diablo, está diciendo, tienes que entender que yo ya hice lo que hice en la cruz del Calvario, pero tú tienes que poner tu parte y eso es resistir. Entonces resistir es soportar una presión. Soportar una presión. Y la presión es algo que nos puede sostener o nos puede hacer caer. Si no existiera la presión del aire, nosotros estaríamos en el suelo. No tendríamos control de nuestros movimientos. Entonces Dios es perfecto. Dios es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto. Mi querido hermano, la palabra resistir significa mantenerme en pie entonces. La palabra resistir significa no dejarme caer. La palabra resistir significa no dejarme vencer. Bendito el nombre de Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros pensamos en la siguiente escritura, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo número 13, en donde dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha venido a nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Entonces nosotros tenemos que entender que para todo hay una resistencia. Si yo pongo a una persona, a un joven, con una de esas bocinas pequeñas o simplemente la otra vez lo hice, puse a un joven con un vaso de agua en la mano y le dije manténlo extendido, pesa mucho. Me dijo, no pesa nada. Ok, quédate ahí. Yo continué predicando. A los 10, 15 minutos ese vaso comenzó a pesar. A los 20 minutos yo miraba que el joven estaba sudando y que la mano ya se le venía para abajo. ¿Por qué? Porque el peso, hermano, provoca que se venza nuestra resistencia. Si yo pongo a correr a una persona que es muy rápida, muy veloz, va a llegar el momento en que ya no va a poder correr más porque tiene un límite su resistencia. Si es de levantar un peso, de levantar algo, todo tiene un límite. Diga, todo tiene un límite. Entonces, cuando nosotros decimos, ahí no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, eso quiere decir que el humano, como persona, tenemos un límite. Y Dios no va a permitir que podamos sobrepasar ese límite. No va a dejar Dios que seas tentado más de lo que tú puedes resistir. Sino que cuando ya no puedes resistir, Dios te va a dar una salida. Di una salida. Repite, una salida. ¿Qué es una salida? Porque todos leemos, yo me voy a la salida. ¿Qué es una salida? ¿Qué podemos decir que es una salida? De acuerdo a este versículo, es el medio que Dios nos va a dar para que nosotros podamos vencer esa situación. Dios nos va a dar un medio. Dios va a permitir que podamos vencer una situación. Dios va a permitir que podamos vencer ese problema. En otras palabras, hermano, el asunto que te está agobiando, Dios va a permitir que se pueda resolver. Vas a resolver la dificultad. Vas a resolver el problema. Porque llegaste al punto de tu resistencia. Representa entonces esa salida la libertad. La libertad, una salida siempre es una libertad. Una salida es un lugar que nos saca a un lugar distinto en donde podíamos estar nosotros. Fíjate que dice, Dios te va a dar la salida. No dice, Dios te va a dar una entrada. Porque tú entraste al problema, entraste a la prueba, entraste a la tentación, entraste a la dificultad. Y Dios te va a dar la salida. Ahora, recuerda lo que dice la Escritura. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo número 9. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Las palabras de Cristo. El que por mí entrare será salvo. Y entrará. Y luego dice, y saldrá.
y hallará pastos. Cuando nosotros salimos, entonces encontramos nosotros bendición. Encontramos, hermano, la salida. Vamos a entrar y vamos a salir. Entramos por Cristo. En Cristo hay entrada, pero también hay salida. Eso quiere decir que cuando yo no soporto la prueba, yo no soporto el problema, cuando yo no resisto y me alejo de Dios por el problema, entonces también puedo salir de Cristo. Pablo habla y dice, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Se imagina usted un prisionero en el cristianismo? Prisionero. La diferencia de una prisión con Cristo es que la prisión con Cristo, la puerta está abierta y tú te puedes ir cuando quieras. De lo contrario, si hablamos de una prisión con la puerta cerrada, ahí es donde todos pueden entrar, pero nadie puede salir. Y hasta el momento en que se realice su libertad. Entonces, si nosotros entramos en la tentación, ¿qué es lo que dice el Señor cuando le dicen los apóstoles, enséñanos a orar? ¿Que acaso Él no dice, y no nos dejes caer o no nos metas, dice otra versión, en tentación? La tentación tiene una entrada. Y si caíste en la tentación, también tienes una salida. Dice la Escritura en Santiago capítulo número 1, versículo número 12, hermano, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, soportar la tentación, resistir la tentación. Pero que de la prueba, mi querido hermano, el asunto está que si entras a la tentación sin haber entrado antes a la puerta que menciona Juan, que es Cristo, o sea, yo entro a la tentación sin Cristo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente que entro a la tentación, pero que no hay una salida. Porque la salida la da Cristo. Cristo nos ayuda a salir del pecado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es salir de la tentación, entrar en Cristo, y ahí tengo la libertad de salir. De salir a pastos verdes, de salir a una vida de bendición, o, si me alejo del Señor, salir y volver a caer en la tentación. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 41, que velemos y oremos para que no entremos en esa tentación. Entonces, mi querido hermano, entrar en la tentación es complicado, pero el diablo no nos está obligando a entrar a la tentación. Simplemente presenta la tentación y la persona decide si entra a la tentación o no. Aquí dice, velemos entonces y oremos para no entrar en tentación. Y luego lo que dice el Señor es importante. Dice que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El gran problema del cristiano, el gran problema de la humanidad es el choque que tiene con su carne. Porque tu carne no quiere hacer lo que Dios te pide que hagas. Dentro de tu corazón está la necesidad y el deseo de obedecer a Dios. Pero nosotros no tenemos, hermano, la fortaleza en nuestra carne, sino que la tenemos en nuestro espíritu. Y si tu espíritu está débil, tú eres una persona que está débil. Y cuando estás en debilidad, es cuando entras en la tentación. Es cuando entras en aquella situación. Y si no estás en Cristo, mi querido amigo, no hay salida para tu problema. Por eso hay personas que han entrado a la tentación y han caído en heroína, en cocaína, han caído en marihuana y no pueden salir de aquello porque no hay salida. Solamente si entran en Cristo. Entonces Cristo les da una salida a una vida diferente. Ahora, cuando venimos a Cristo Jesús y nos estamos moviendo y la tentación está rondándote, porque hermano, el cristiano siempre va a ser tentado. Un cristiano que no es tentado no es un cristiano. La tentación va a venir. A los pastores nos vienen tentaciones. A los líderes les vienen tentaciones. A los de la alabanza, ahí están alabando a Dios y ensayando, les vienen tentaciones. A usted que está sentado aquí viéndome, le vienen tentaciones. Y los que están viéndome en sus casas, también les vienen tentaciones. ¿Por qué? Ahí lo dice la Escritura. Porque la carne es débil. Tu carne te traiciona. Dice la Biblia que el engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Tu propio corazón te engaña. Tu propio corazón. Por eso te enamoraste de quien no debías, porque te engañó tu corazón. Y después tú dijiste, ¿pero qué hice? Ni modo.
Te dejaste engañar. Lo mismo dijo Eva. ¿Qué hice? Y lo dijo Adán. ¿Qué hice? Porque engañoso y perverso es el corazón. Entonces la tentación, mucho cuidado con ella. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la entrada que debemos evitar. Dígale a su hermano, es la entrada que debes de evitar. Porque la tentación es la entrada a lo malo. Vas a entrar a lo que es malo. Porque cuando entras a la tentación, lo que estás haciendo es dar un derecho legal al diablo. Estás cediendo a ella y en ese mismo instante el Espíritu Santo se va de tu vida. No puede estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a soportar la tentación. Cuando tú estás en la lucha, clama a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, buscad al Señor. Cuando estamos en distintas tribulaciones, angustias, necesidades, en mi angustia clamé a ti y tú me oíste, Señor. O sea, nosotros clamamos, pero si en lugar de clamar, disfrutamos el resultado de la tentación. Tú dices, después me arrepiento. Ahí está el problema. Porque en el momento en que cediste, entraste, caíste, el Espíritu Santo se fue. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Diga, me convence de pecado. Pero si Él ya no está en ti, ¿quién te va a convencer? El enemigo te va a decir, eso no es malo. ¿Por qué dices que es malo? Eso no es malo. Y comenzamos a oír esa voz. Entonces, no hay salida cuando el Espíritu Santo se va, hermano. Dios nunca va a dar una salida a la vida de nadie para que ese alguien se aleje de Dios. No, Dios da una salida para que entres en un tiempo de paz, un tiempo de reposo, un tiempo de bendición, un tiempo de victoria, un tiempo de bienestar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si estás en un problema, hermano querido, porque caíste en una tentación, la salida, hermano, nunca la vas a hallar si te alejas de Dios. Tienes que acercarte a Dios, tienes que buscar a Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor está a las puertas, Él está tocando tu corazón. Él quiere que tú abras tu corazón. Entiende que lejos del Señor nada puedes hacer. Bendito el nombre de Señor Jesucristo. Pero si el Señor te da la salida, vas a salir de los conflictos. Es tan fácil decir, Señor, yo me arrepiento, abro mi corazón a ti, porque no puedo salir de este lugar. Estoy en aflicción, porque el problema te lleva a la aflicción, hermano. El problema te lleva al dolor. Por otro lado, veamos lo que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 6 y 7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, oiga, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, que vas a pasar por pruebas difíciles. Aquí vienen las pruebas de Dios, hermano. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces Dios va a permitir que la prueba venga a tu vida. Dios va a permitir que la prueba llegue a tu corazón. ¿Por qué? Porque quiere probar tu fe. Dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, el oro se prueba con fuego. Dice que Dios quiere que una vez sea probada tu fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces las pruebas tienen un propósito. Cuando Dios permite la prueba no es hacerte caer. Cuando Dios permite la prueba es porque Dios te quiere bendecir. Cuando Dios permite la prueba es porque Dios está probando esa fe que ha puesto en tu vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querido amigo, la prueba siempre va a producir una bendición. Dile a tu hermano, la prueba siempre va a producir una bendición. Y a veces queremos la bendición, pero no queremos la prueba. Sin prueba no hay bendición. Pero pastores, que la prueba no... Sí, yo sé, la prueba va a producir dolor. La prueba va a producir dolor en tu vida. Es como cuando una mujer va a dar a luz, va a haber dolor. Pero ese dolor le trae una bendición. Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos que entender esto. Aprender a manejar la tentación y aprender a manejar la prueba. Yo tengo que saber diferenciar la tentación de la prueba. Tengo que aprender a manejar la tentación de acuerdo a los planes de Dios
y manejar la prueba o soportar la prueba de acuerdo a los planes de Dios. Recuerde que al principio le mencioné que hay una tercera razón para recibir conflictos, para recibir problemas, para andar en angustia, para andar en tribulación. Le mencioné solo dos. Le mencioné la prueba y le mencioné la tentación. Y eso es, hermano, el tercero cuando no es tentación, pero tampoco es prueba. Pero estoy metido en un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple. Ni llegó la tentación a tu vida, ni llegó la prueba a tu vida, sino que tú, dile a tu hermano, tú te metiste en un problema. Tú solito te metiste en un problema. Tú solito te metiste en una complicación. El libro de los Proverbios es una riqueza espiritual. Nos dice en el capítulo 3, versículo número 7. Hoy en la escuela dominical estuve estudiando el libro de Proverbios. Y ahí dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Repítalo. Apártate del mal. El problema está cuando usted, sin que nadie lo llame, se está metiendo a terrenos peligrosos. Usted solito decidió no apartarse de lo malo. Usted solito decidió meterse a ese problema, a esa complicación, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué no pensamos en esta mañana lo que significa apartarse? ¿Por qué no pensamos en esta mañana lo que significa alejarme de Dios? ¿Por qué no pensamos en esta mañana lo que significa meterme al problema? Cuando hablamos de apartarse, estoy hablando de separarme de una persona, o separarme de una cosa, o separarme de un lugar distinto a un lugar al que estoy ocupando en la actualidad. Si yo veo el pecado aquí, tengo que alejarme. Así como se alejó José, así como se alejó Daniel. Daniel no quiso contaminarse con la comida, se alejó. Cuando la esposa de Potifar trató de seducir a José, huyó. A veces tenemos que huir nosotros del pecado. Tenemos que huir de la tentación. No porque el diablo me la puso, hermano. Nosotros tenemos que alejarnos de ella en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Preste mucha atención a lo que va a escuchar en este momento, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Porque en algún momento de nuestra vida, todos los seres humanos, hermano querido, buscamos cambios. Queremos cambios en la sociedad, queremos cambios sociales, queremos cambios políticos, queremos cambios económicos, queremos cambios en nuestras familias, queremos cambios en nuestros trabajos, buscamos en algún momento que las cosas sean diferentes. Y la pregunta es, ¿por qué queremos cambios? ¿Por qué es que nosotros queremos cambios? Porque nos damos cuenta que de alguna manera las cosas no están marchando bien. Nos damos cuenta que en mi casa las cosas no están bien, que en mi trabajo las cosas no están bien, que en la sociedad no está bien, que en la política no están bien. Porque estamos pasando por situaciones que nosotros no podemos manejar. Cuando usted no puede manejar una situación, usted está en un problema. Cuando usted no puede encontrar una solución, usted está en una complicación. Tenemos que entenderlo. Están muy calladitos, hermano. Acuérdense que aquí alabamos a Dios. Cristo vive y Cristo reina. Cuando nosotros estamos en esa situación, es cuando no encontramos solución al problema. Es cuando no hay salida. Entramos pero a un pozo, no a un túnel. Y en el pozo no encontramos salida. Estamos en una situación de problema. Es cuando decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer, Señor? Y ponemos la mirada donde nosotros creemos que está la solución. ¿Se recuerda la historia de aquel niño que le conté que estaba buscando una moneda y que no la encontraba? Y pasó toda la mañana buscando hasta que un hombre se le acercó y le dijo, ¿qué estás buscando? Una moneda. Te ayudo. Y se pusieron a buscarlo los dos. No la encontraron. Entonces le dijo, ¿dónde se te cayó? En mi casa. La estaba buscando donde no la había perdido. Y eso es lo que sucede con nuestra vida muchas veces. Buscamos la solución donde no está. Buscamos la solución donde no la encontramos. Buscamos la solución donde, hermano, nosotros no vamos a encontrar la salida, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y por qué? Porque no sabemos en dónde está. Una persona que no sabe no tiene una dirección. Si no tiene una dirección, no tiene una meta. Si no tiene una meta, hermano, va a andar perdido por todos lados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nosotros, yo tengo el problema, no encuentro la solución, pero miro a mi hermano Corrodi y digo, Corrodi tiene la culpa. Como yo no puedo ver el problema de mí y no lo encuentro, voy a culpar a alguien. Voy a culpar a alguien. El asunto es tratar de sentirme mejor, aunque tenga que hacer sentir mal a otra persona. Bendito el nombre de Señor Jesucristo. El problema está en nosotros, pero yo lo voy a buscar en otra. Porque como no encuentro salida a mi situación, no encuentro salida a mi problema, entonces yo lo voy a buscar en otra persona. El primer cambio que tenemos que hacer, hermanos, es en cada uno de nosotros. El primer cambio es en tu vida. El primer cambio es en mi vida. No hay nadie que tenga la culpa de lo que estás pasando, sino tú mismo. Si alguno peca, peca de su propia concupiscencia. Porque Dios no puede ser tentado ni tenta a nadie. Entonces yo peco porque fui seducido.